Ahora sí, vamos bien. Entonces vamos a hacer, aquí están nuestros límites. Estas son las frecuencias de los visitantes, son 60. Ya están mis frecuencias relativas, ya están mis acumuladas, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, vamos a achicarlo esto un poquito. Tanto. ¿Ya? Y lo primero que vamos a sacar es nuestra media. Este es el mismo formatito que hemos realizado el día de ayer con ustedes, que lo hemos acomodado. Está aquí en la hoja 4, el anterior ejercicio de ayer. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a realizar este nuevo ejercicio. Lo voy a poner un poquito más. Aunque ya no necesitamos esto porque tenemos las fórmulas ahí. Pero aquí las vamos a dejar a un costadito. Entonces, lo vamos a agrandar un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces vamos a sacar la media. La media dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase y dividido entre n, que es nuestro total de datos. Entonces, n es 60, eso lo sabemos. Vamos a sacar aquí, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por nuestra marca de clase. Y le damos Enter y copiamos la misma fórmula para todo. Todo se va a multiplicar así. La frecuencia por la marca de clase de cada uno de ellos. No van a multiplicar, aquí no me van a sumar y van a multiplicar por el total, porque les va a dar otro resultado y no va a salir lo mismo. Entonces, una vez que nosotros terminamos de multiplicar, vamos a sumar toda esa columna que va a ser nuestra sumatoria de la multiplicación. Esto que me pide aquí. Entonces, el total va a ser de 2.755 y esto lo vamos a dividir entre n, que es 60. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a sacar el resultado. Y la media dice que es 42.95. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el promedio de visitantes al complejo turístico es de 45.92 personas. Estamos hablando de visitantes, entonces son personas, ¿ya? Ese es el promedio de visitantes, entonces. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya la media, vamos a sacar la moda. Entonces, la moda dice que es el límite inferior y para ello tenemos que ver con cuál de la frecuencia vamos a trabajar. Según lo que ustedes se acuerdan el día de ayer, ¿con cuál frecuencia tenemos que trabajar la moda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La cantidad mayor. Con la frecuencia mayor. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la 23. frecuencia mayor? 23. 23. Entonces, esto nosotros lo vamos a dar un colorcito. Y aquí le vamos a poner que esto es la moda, ¿ya? Para que sepamos cuál es el intervalo con el que debemos trabajar. Entonces, esto va a ser igual al límite inferior, que es 45, y todo ello vamos a sumar, por eso le vamos a poner así, doble paréntesis, frecuencia normal es 23, menos la frecuencia acumulada,
que es 45, pero es la anterior, entonces es la 22. Cerramos. Y esto lo vamos a dividir entre lo mismo que dice aquí abajo. La frecuencia. Entonces vamos a colocar 23 menos 22. Y todo eso se va a sumar con 23 más 59. Cerramos paréntesis. Y todo eso vamos a multiplicar por la amplitud de clase. ¿Cuánto va a ser nuestra amplitud de clase? Vamos a restar nuestros límites. 50 menos 45 es igual a 5. Esa es nuestra amplitud de clase. La diferencia de los límites. Y le damos Enter. Ahí me falta. Ahí se corrige solo. Faltaba un paréntesis. Entonces, la moda es de 45.06. Quiere decir que el visitante del complejo que más veces frecuenta es de 45.06. Quiere decir que una persona visita el complejo 45 veces. Eso quiere decir. ¿Ya? Dice, como dice 45.06, en vez de decir 45.06, lo puedo redondear directamente, decir solo 45. Se trabaja con 2 decimales en estadística. Porque si usted lo redondea, usted está ampliando su margen de error. Y eso es lo que no se quiere. En estadística, cuando nosotros trabajamos con datos agrupados, siempre hay un margencito de error. Entonces, tenemos que conservar ese pequeño margen, que es cuando hacemos los límites. ¿Se acuerdan que los redondeamos, no ves? Para que podamos trabajar los límites bien establecidos. Pero ya cuando hacemos nosotros la parte estadística, sacar promedio, sacar modas, varianzas, desviaciones y todo esto, no podemos redondear, porque al redondear ya nosotros estamos ampliando mucho más el margen de error. Y eso es preferible evitar. En la interpretación puede que lo haga, pero en el resultado mejor es que no. Y a veces por redondeo los decimales pueden variar. Por decir, usted aquí puede haber sacado 45.82 o aquí sacar 45.01. Entonces puede haber ese margen de error entre un compañero y otro por redondeo de decimales. O puede ser que algunos ocupen todos los decimales y otros redondeen 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ahí hay una variación que eso se considera a la hora de la calificación. Ya no quiere decir que ustedes van a sacar este resultado exacto. Puede que varíen los decimales entre un compañero y otro, pero si está dentro del número que nosotros estamos manejando, no pasa nada. ¿Ya? Ya lo sé. Ya, entonces ahora vamos a sacar la mediana. La mediana es 60 dividido entre 2 y esto nos va a dar 30. Entonces vamos a buscar nuestro intervalo en la frecuencia acumulada absoluta, que es 30. ¿Cuál se acerca más? ¿Cuál se acerca más? ¿22 o 45? 22. 22, ¿no? Está más cerca de 30. Entonces, en este intervalo nosotros vamos a trabajar la mediana. Entonces vamos a reemplazar.
Nuestro límite inferior aquí es 40. Entonces vamos a colocar aquí, esto es igual a 40 más, abrimos paréntesis, tenemos n sobre 2, sabemos ya que es 30. Eso le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que va a ser 10. Cerramos paréntesis. Y esto va a estar dividido entre la frecuencia absoluta, que es 12. Cerramos paréntesis. Y eso nosotros lo multiplicamos por nuestra amplitud de clase, que viene a ser 45 menos 40 es 5. Y le damos Enter. La mediana es de 48. Entonces, el visitante medio es el 48. Quiere decir que ese, el visitante número 48 es el que está en medio de los datos. Punto 33. Ya tenemos la media, la moda y la mediana. Si ustedes se dan cuenta, estos valores son muy cercanos. Y en algunos casos son tan cercanos que la diferencia vienen a ser decimales. Puede darse ese caso. Puede que no haya moda tampoco. Así que todos esos casos pueden suceder. Aquí está la amplitud de clase. Ahora sí vamos a hacer el cuartil. Vamos a hacer el cuartil 1. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar la posición del intervalo con el que vamos a trabajar. Vamos a cambiar aquí la fórmula porque es cuartil 1. Entonces vamos a tener R es 1. Esto lo vamos a multiplicar por N. N es el total de datos, viene a ser 60. Y lo dividimos en 4 partes. Entonces mi cuartil 1 es 15. Nos vamos a la tabla. Y 15, el que más se asemeja es de la frecuencia acumulada absoluta. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar nuestro cuartil 1. Aquí le vamos a poner Q1. Entonces, nuestro límite inferior es 35. Vamos aquí a la tabla y vamos a sacar. Igual, límite inferior, dijimos que era 35. Y eso vamos a sumar a R por N dividido entre 4, que eso ya tenemos que 15, menos la frecuencia acumulada anterior, nos vamos arriba. Esta es nuestra frecuencia acumulada y la anterior es 3. Menos 3, cerramos paréntesis y dividimos entre la frecuencia absoluta normal, que es 7. Y eso nosotros lo multiplicamos por nuestra amplitud de clase. La amplitud de clase dimos que es límite superior menos límite inferior. Entonces 40 menos 35 es 5. Y ahí tenemos el cuartil número 1. Entonces tenemos que nuestro cuartil 1 es de 43.57. El valor de la posición 15 es de 43,57. Ese es el valor. Estas son medidas de posición. Esta de aquí, media, moda y mediana, son medidas de tendencia central. Estas son medidas de posición
Y en base a estas medidas nosotros encontramos el valor de la posición que estamos buscando. En este caso buscamos el valor de la posición 15, por eso nosotros respondemos que el valor de la posición 15 es de 43.57. Ahora vamos a buscar el percentil. Vamos a poner el percentil 80. Entonces aquí vamos a tener P80 y vamos a descifrar. Vamos a tener 80 multiplicado por 60, que es n, y dividido entre 100. Nuestro percentil 90 es 48. Nos vamos a nuestra tablita y 48 está en este rango, en la misma que está la mod. Entonces vamos a sacar P80. Entonces ahora vamos a reemplazar en la forma. Nuestro límite inferior es de 45. Vamos a sumar. Ya sacamos esto que es 48. Menos la frecuencia acumulada anterior. Vamos a ver cuál es. 22. Todo ello dividido entre la frecuencia absoluta normal, que es 23. Y por último le multiplicamos la amplitud de clase, que es 5. Entonces, vamos a quitar un poquito los decimales. El valor de la posición 80 según el percentil es de 50.65. No se olviden que los cuartiles los dividimos en 4 partes y los percentiles los dividimos en 100 partes. Ahora vamos a buscar el decil. Vamos a buscar el decil 9. Lo vamos a borrar. El decil 9. Entonces, vamos a reemplazar aquí 9. Y tenemos que es 54. Nos vamos a nuestra tablita. 54 está en esta posición. Le vamos a dar un colorcito. Ese. Y aquí vamos a sacar el decil 9. Entonces nos vamos a reemplazar en la forma. Vamos a tener igual límite inferior. Nuestro límite inferior es de 50. Eso le vamos a sumar. R por N dividido entre 10, que sacamos que es 54, menos, vamos a restarle la frecuencia acumulada anterior, que es 45. Cerramos paréntesis. Y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia, que es 14. Y le vamos a multiplicar la amplitud de clase, que es 5. Nuestro valor es el 53.21. No se olvide que son 60 frecuencias. Entonces, lo que encontramos es el valor dentro de esas 60. Nuestro decil 10 es el de 53. Entonces, estamos hablando de la 9ª parte. Entonces, el valor de la posición 9 es de 53.21.
Y ahí hemos terminado el ejercicio.